Bueno, pues ¿cuál de estos coches le gustó a usted? Justo para conversar sobre estas ventas que realiza el gobierno federal para devolverle al pueblo lo robado, recibimos con mucho gusto esta noche a Rafael Perusquía. Él es especialista en subasta. Rafael, bienvenido a Capital 21. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que esté aquí para hablarnos de estas subastas. Preguntarle, ¿hay un precedente en México de este tipo de subastas cuyo dinero recaudado irá para los que más lo necesitan? No lo hay. ¿La primera vez? No, es la primera vez. Ya se han realizado subastas, el gobierno frecuentemente realiza subastas, sin embargo, con esta finalidad no es. Entonces, son pioneros en este tipo de asignación de recursos. Y ahora vemos, por ejemplo, los vehículos que ya teníamos en la pantalla, Juan, y que nos causa, por supuesto, duda y asombro de saber qué hacían vehículos de lujo, por supuesto, en manos de funcionarios públicos. ¿Cómo es que llegaron ahí? Pues no sabría decirlo, pero yo creo que son regalos que les llegan a dar, que no deberían de aceptar en estricto sentido, pero que ahí los tienen y los guardan en lugar de devolverlos o de venderlos para utilizar esos recursos y ahí los guardan. Invertirlos, ¿no? Como se pretende hacer ahora con esos recursos. Así es. Bueno, pues ahora esos recursos sí van a tener un fin que vamos a conocer, y muchos serán los interesados en acudir a las subastas para tal vez comprar uno de estos vehículos, uno de estos inmuebles, o también se van a subastar joyas que se le recogieron al crimen organizado. ¿Quiénes pueden asistir a estas subastas? Cuéntenos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay bases? ¿Todos podemos ir? Cualquier persona puede ir. No conozco específicamente las bases de la del domingo, sin embargo, cualquier persona puede asistir. Hay una serie de requisitos que se piden de dejar identificación y dirección y una serie de cosas para poder identificar al comprador. Y pueden participar. Generalmente se deja una garantía para que la puja sea seria y no la gente nada más esté jugando, se le da media vuelta y se vaya. Entonces hay una garantía que se solicita y puede participar en cualquier momento. Este proceso es totalmente transparente. Eso es una de los atractivos, de los atributos que tiene una subasta, que todo es transparente. La gente sabe cuánto se vendieron las cosas, a cuánto subieron y sabe cuánto fue lo que se recaudó de todo eso. O sea, no es necesario que haya reportes, sino ahí la gente lo está viendo porque son en vivo y son abiertas. Cualquier persona que cubra con los requisitos que se piden en las bases puede hacerlo. Y a mí me asalta la duda de pronto, Juan, de si esto podría ser seguro para el comprador, es decir, que todos sus datos sean, en el momento de la compra, seguros. ¿No representaría algún riesgo para ellos? No, porque se guarda la confidencialidad, por eso se dan paletas nada más. Okay. Entonces la gente, a menos que ya lo conozcan a la persona, pero por eso se da una paleta y entonces se adjudica el subastador cuando martilla, dice se ha adjudicado en tanto a la paleta 22 o a la paleta 500 o a la paleta que sea, y no se sabe a nombre de quién es la paleta, porque muchas veces hasta la misma persona que está pujando puede ser no la que firmó el registro. Claro, un representante. Rafael, díganos, los objetos, los bienes, los automóviles que se subastan, ¿se pueden conseguir a un precio más atractivo que su valor comercial si los compráramos en la calle? O incluso hay bienes que nosotros nada más podamos conseguir en este tipo de subastas. Por supuesto, en las subastas ese es uno de los atractivos precisamente. Tiene muchos atributos la subasta, pero uno de los atractivos es que el potencial comprador que se interese tenga la ilusión de que se va a llevar esa pieza en un precio muy bajo. Y esa ilusión luego a veces se llega a cumplir. Si no hay mucha gente, se lleva la pieza o el producto o lo que sea la obra en lo que le llamamos la salida, que es un precio muy bajo. Siempre salen los precios muy bajos para que haya un atractivo, y esa es la idea de la subasta, que vaya subiendo, que haya puja y llegue al valor que tiene. Las cosas normalmente llegan a su valor, aunque sí algunas pueden despuntar, pero esa es la finalidad, y entonces los precios son mucho más bajos, y sí es que se pueden llegar a encontrar en el mercado. Hay cosas que nada más se encuentran dentro de una subasta, ¿no? O sea, hemos tenido cosas como un pedazo del muro de Berlín, que es donde se consigue, ¿no? O sea, cosas así por el estilo, obras de artistas que son únicas, entonces solamente en una subasta, y la compra un coleccionista, y cuando vuelve a salir al mercado, pues quién sabe. Libros. Y ahora lo vemos, ¿no? Con las joyas, por ejemplo, que se pueden hacer, incluso mandarlas a hacer con diseñadores como piezas únicas también. Así es. Seguramente ahí las estaremos viendo, Juan. Sin duda alguna, ya veremos. Y lo aquí lo más interesante es que el dinero que se junte, pues va a ir a una causa muy noble y además de justicia histórica. Así es. El hecho de que se esté pensando en los pobres y que todo esto se haga es muy importante. Además de que en la subasta se hace todo en un solo día. O sea, eso ahorra muchísimo tiempo y una serie de cosas. Entonces, en un solo día se puede vender pues el 100%, el 90%, no sé, de la subasta, y ya se recaudó
en un solo día unas cantidades impresionantes, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Sí, sí, sí. Rafael Perusquía. Pues muchas gracias por habernos acompañado, se nos fue el tiempo, pero sin duda alguna, muy interesante esto de las subastas y un hecho inédito, Félix. Por Y los supuesto. invitamos a que participen en las subastas, en verdad, es algo muy interesante. En Morton somos pioneros, tenemos más de 30 años, entonces vayan a visitarnos en las subastas de Morton. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.